Buenas noches, doctor William Ricardo Rodríguez, espero se encuentre muy bien. Los integrantes de nuestro grupo son María Camila Maecha, Antonio Gabriel Gómez y Johannes Steven Contreras. Y el día de hoy venimos a hacer exposición del tema que nos concierne, Judicatur, acto de 1873, como una de las reformas más importantes en la historia del derecho inglés. Esta ley transformó completamente la organización judicial de Inglaterra al unificar los tribunales del Common Law y el Equity, creando un sistema judicial moderno, más eficiente y más accesible. Durante la exposición explicaremos el contexto histórico sobre los problemas del sistema anterior, las principales reformas introducidas por esta ley y su impacto en los sistemas jurídicos actuales. Las Judicature Acts fueron una serie de reformas judiciales aprobadas en Inglaterra entre 1873 y 1875 con el objetivo de reorganizar completamente el sistema judicial inglés. Su principal importancia radica en que lograron unificar las cortes de Common Law y las cortes de Equity, y hasta ese momento funcionaban de manera separada. Gracias a esta reforma se creó un sistema judicial más eficiente, coherente, moderno y accesible. Además, estas leyes marcaron el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia inglesa y tuvieron una gran influencia en otros países pertenecientes al sistema anglosajón. Antes de 1873, el sistema judicial inglés estaba dividido en dos jurisdicciones completamente diferentes: uno los tribunales de Common Law y dos los tribunales de Equity. Los tribunales de Common Law aplicaban normas rígidas basadas principalmente en precedentes judiciales. Entre ellos estaban el King's Bench, el Common Pleas y el Exchequer. Por otro lado, la Corte de Cancillería aplicaba en Equity, que buscaba ofrecer soluciones más justas, flexibles, frente a las limitaciones del Common Law. Esta separación genera múltiples problemas, porque muchas personas debían acudir a diferentes tribunales para resolver un mismo conflicto. Esto hacía que los procesos eran más largos, más costosos y pues más complejos. El Common Law es uno de los pilares del sistema jurídico inglés y se caracteriza por estar basado principalmente en precedentes judiciales, es decir, en decisiones anteriores tomadas por los jueces. Era un sistema bastante formalista y rígido, donde los jueces tenían un papel muy importante en la creación e interpretación del derecho. Entre los principales tribunales del Common Law se encontraban el Court of King's Bench y el Court of Common Pleas y el Court of Checker. Sin embargo, aunque ese sistema aportaba estabilidad y seguridad jurídica, muchas veces no ofrecía soluciones suficientemente justas frente a ciertos casos en concreto. La Curie surgió precisamente para corregir las injusticias y limitaciones del Common Law. Su principal tribunal era la Court of Chancery o Corte de Cancillería. A diferencia del Common Law, la Curie buscaba soluciones más flexibles y equitativas. Entre sus principales remedios encontramos las injunctions, el specific performance y los truths. No obstante, aunque la Acuity permitía decisiones más justas, también presentaba problemas importantes, ya que sus procesos eran lentos, costosos y bastante complejos. Bueno, referente a la crisis del sistema judicial, pues la coexistencia de dos sistemas judiciales separados generó una gran crisis en la administración de justicia inglesa, porque existía esa duplicidad de procesos, habían también contradicciones entre pues, los dos tribunales, el exceso de los formalismos, la lentitud judicial y los altos costos para las personas que acudían a esa pues, justicia. Incluso podía suceder de pronto que un litigante obtuviera una decisión favorable en un tribunal de common law y otra muy diferente en el tribunal de equity, o también se usaba para las medidas cautelares en ciertos, pues en alguno de los dos tribunales. Entonces, todo esto lo que hizo fue evidenciar la necesidad urgente de realizar una reforma judicial que simplificara y que unificara este sistema. Bueno, continuamos con la presión por reformar el sistema. Y es que entonces durante el siglo XIX en Inglaterra vivió grandes cambios económicos y sociales producto pues de la revolución industrial, y ese crecimiento económico y el aumento de litigios hicieron mucho más evidente que el sistema judicial
existente ya no respondía adecuadamente a las nuevas necesidades pues, de la sociedad. Además, muchos juristas también y académicos empezaron a criticar la fragmentación judicial y la ineficiencia pues, de dicho sistema. Por esta razón surgió una fuerte presión política y doctrinal para reformar la administración de justicia inglesa. Bueno, referente a la Judicature Act, entonces encontramos que pues 2 años después de la primera ley se aprobó la Judicature Act de 1875, en donde pues esta norma lo que hizo fue complementar y puso en funcionamiento las reformas iniciadas pues por la ley de 1873. Uno de sus aspectos más importantes o uno de sus aportes más relevantes fue establecer que en caso de conflicto entre el Tribunal de Common Law y la Equity prevalecerían las reglas y los principios de Equity. Esto pues digamos que fue fundamental porque pues reconoció la importancia de estos principios de equidad dentro de ese nuevo sistema judicial. Esta ley pues definió esa nueva estructura que entraría en vigor, consolidando así pues los tribunales unificados y las nuevas reglas procesales. Bueno, en esta diapositiva hablamos sobre los objetivos principales y es que la Judicatura Act de 1873 tenía tres objetivos principales. Y el primero era unificar los tribunales de Common Law y Equity en una sola estructura judicial, eliminando pues la fragmentación que era clara y existente. El segundo objetivo era simplificar los procedimientos judiciales mediante reglas procesales uniformes que redujeran pues como los tecnicismos y facilitaran más el acceso a la justicia. Y finalmente buscaba crear un sistema judicial mucho más eficiente, ágil y accesible, disminuyendo costos de tiempo de resolución pues de conflictos. Bueno, las reformas claves de la ley. Entre ellas, pues, entre las principales reformas introducidas por la Judicature Act, encontramos en primer lugar la fusión, pues, de los tribunales de Common Law y Equity que hemos nombrado en la exposición, y también se creó el Supreme Court of Judicature, integrado por High Court of Justice y la Court of Appeal, centralizando, pues, la administración judicial inglesa. También la ley estableció nuevas reglas procesales uniformes y creó una jurisdicción unificada, permitiendo pues que un mismo tribunal resolviera pues de asuntos legales y de equidad dentro de un solo proceso. Buenas noches. Aquí entramos a ver la fusión entre el Common Law and Equality. En estas diapositivas podemos observar claramente la diferencia entre el sistema anterior y el sistema posterior a la reforma. Antes de la Judicature existían tribunales separados y cada juez solo podía aplicar el Common Law o el Equality. Los procedimientos eran distintos y muchas veces las soluciones jurídicas resultaban contradictorias. Después de la reforma se creó un único sistema judicial donde los jueces podían aplicar ambos sistemas de manera conjunta. Esto permitió procedimientos más simples, soluciones más justas y una administración de justicia más eficaz. Es importante aquí aclarar que la Judicature no eliminó el Common Law ni la Equality, simplemente permitió que ambos fueran aplicados por los mismos tribunales. Bueno, aquí en el impacto y legado, la Judicature tuvo un impacto enorme en la historia del derecho inglés. Modernizó completamente la administración de justicia, eliminando la duplicidad de tribunales y aportando mayor seguridad jurídica. Además, este modelo fue adoptado por nuestros países de Commonwealth como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, lo que demuestra su gran influencia internacional. Incluso hoy en día la estructura judicial creada por esta reforma sigue siendo la base del sistema judicial de Inglaterra y Gales.
Bueno, aquí pasamos a las ventajas versus a las críticas a la reforma. La reforma tuvo muchísimas ventajas importantes. Por ejemplo, logró unificar el sistema judicial inglés, redujo la duplicidad de procesos y agilizó los procedimientos, como también permitió soluciones más justas y flexibles. Sin embargo, también tuvo bastantes críticas. Algunos juristas consideraron que la fusión no fue completamente total, porque la Common Law y la Equality continuaron teniendo diferencias conceptuales importantes. Además, cientos de tecnicismos jurídicos continuaron existiendo dentro del sistema. Por esta razón, muchos autores sostienen que la Judicature unificó precisamente la estructura judicial, pero no eliminó completamente las diferencias entre ambos sistemas. Bueno, aquí en conclusión, la Supreme Court of Judicature en 1873 representó uno de los hitos más importantes en la historia del derecho inglés, ya que permitió unificar tribunales que habían funcionado separadamente durante siglos, bajo un sistema de common law and equality. Esta reforma modernizó profundamente la administración de justicia al reducir la rigidez procedimental, eliminar gran parte de la duplicidad de procesos y permitir que los jueces aplicaran ambos principios dentro del mismo sistema judicial. Su legado continúa vigente hasta hoy, pues sentó bases del sistema judicial moderno e influyó en múltiples reformas jurídicas en los países del mundo anglosajón. Además demostró que los derechos pueden evolucionar y adaptarse a las necesidades sociales cuando existe la intención de construir una justicia más eficiente, coherente y accesible. Como estudiante de Derecho, este sistema nos permite comprender la importancia de la evolución histórica de los sistemas jurídicos y cómo las reformas legales responden a todas las situaciones, todos los cambios y las necesidades de la época.